papá se burló de mis botas sucias en el restaurante más lujoso de la ciudad. Mi hermana pidió que me echaran por oler a pueblo. Entonces el gerente trajo la botella más cara y se inclinó ante mí. Nunca olvidaré el silencio. Ese silencio específico, denso y cortante, que cayó sobre la mesa número 4 en el momento exacto en que mis botas tocaron el suelo de mármol pulido. No era el silencio respetuoso que se le otorga a alguien importante, era el silencio incómodo, casi violento, que ocurre cuando alguien ve una cucaracha caminando sobre un pastel de bodas inmaculado. Yo era la cucaracha. Y el pastel era Raíces y Fuego, el restaurante más exclusivo de Polanco, en el corazón de la Ciudad de México. Caminé con paso firme, aunque mis piernas ardían por el cansancio. Llevaba puestas mis botas de trabajo, unas Red Wing de cuero gastado que habían visto más barro, espinas de maguey y carbón en las últimas 12 horas que lo que mi hermana Paulina había visto en sus 27 años de vida. Mis jeans, aunque de buena calidad, tenían una mancha oscura de ceniza en el muslo derecho, y mi camisa de mezclilla todavía conservaba el olor penetrante del humo de leña de mezquite. No olía a Chanel número 5 ni a las lociones importadas que saturaban el aire acondicionado del lugar. Olía a trabajo. Olía a tierra mojada de Oaxaca. Olía a lo que mi familia llamaba fracaso, pero que yo sabía que era el aroma de la verdad. Los comensales de las mesas aledañas, gente con relojes que costaban más que una casa de interés social, me miraban de reojo. Podía escuchar sus pensamientos. ¿Cómo dejaron entrar a esta mujer? ¿Es la de mantenimiento? ¿Se perdió? Pero no me importaban ellos. Mis ojos estaban fijos en la mesa central, la que estaba bajo el candelabro de cristal de Murano. Allí estaban. Mi sangre. Mis verdugos. Mi madre, Lourdes, fue la primera en verme. Se estaba llevando una copa de vino a los labios, pero su mano se congeló en el aire. Sus ojos se abrieron tanto que temí que se le saltaran las pestañas postizas. ¿Mireya? Su voz fue un chillido ahogado, como si alguien la hubiera pellizcado por debajo de la mesa. Me detuve frente a ellos. Mi padre, Héctor, dejó de reírse de algún chiste que acababa de contar. Su traje italiano gris marengo le quedaba impecable, aunque yo sabía, gracias a mis informes, que probablemente lo había pagado a crédito. A su lado estaba Paulina, mi hermana menor, brillando como una esfera de discoteca con un vestido de lentejuelas plateadas. Y junto a ella, Julián, su prometido, un tipo con sonrisa de tiburón y un peinado que desafiaba la gravedad gracias al exceso de gel. Buenas noches, familia, dije. Mi voz sonó tranquila, aunque por dentro mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado en una caja. La reacción fue inmediata y visceral. Paulina arrugó la nariz, un gesto que había perfeccionado desde la infancia para hacerme sentir pequeña. Sacó un abanico de su bolso y comenzó a agitarlo frenéticamente frente a su cara. ¡Ay, no! ¡Qué asco!, exclamó, sin importarle bajar el volumen. ¿Es en serio, Mireya? Hueles a rancho. Hueles a animal de granja. Por favor, dime que no viniste en transporte público oliendo así. Vengo del trabajo, Paulina, respondí, manteniendo las manos quietas a los costados. Acabo de llegar de revisar un lote. ¿Trabajo? Mi padre soltó una risa seca, burlona, mientras agitaba su copa de vino tinto para oxigenarlo, imitando los gestos de un gran conocedor. A eso que tú haces no se le llama trabajo, hija. Se le llama necedad. Se le llama jugar a ser campesina porque no te dio el cerebro para ser abogada. Sentí una punzada en el pecho, vieja y familiar. No importaba que yo tuviera 32 años. No importaba lo que hubiera logrado construir en la sombra. Frente a ellos, volvía a ser la niña decepcionante, la que nunca era suficiente. Julián, queriendo ganar puntos con su futuro suegro, se inclinó hacia adelante con una sonrisa petulante. Oye, cuñada, sin ofender, pero este lugar tiene un código de etiqueta. Creo que la sección de gente que huele a humo está allá afuera, en el puesto de tacos de la esquina. Aquí la gente viene a disfrutar, no a oler tus experimentos agrícolas. Mi madre suspiró,
un sonido largo y trágico, como si el simple hecho de mi presencia le estuviera causando una migraña mortal. Por Dios, Mireya. Estamos celebrando el compromiso de tu hermana con una de las familias más respetables de Lomas de Chapultepec. ¿Tienes idea de lo difícil que fue conseguir esta mesa? Si te ven así, van a pensar que somos unos salvajes. Que no tenemos clase. Solo pasaba a saludar, mamá, dije, sintiendo como la ira fría empezaba a reemplazar la tristeza. No sabía que el amor familiar tenía código de vestimenta. No te hagas la víctima, replicó mi padre, mirándome con desdén, barriendo mi figura de arriba abajo, deteniéndose en mis botas sucias. Mírate. Pareces una de esas personas que piden monedas en los semáforos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Porque te aviso, la boda de tu hermana nos ha dejado secos. No tenemos ni un peso para financiar tus locuras de hippie. No quiero dinero, papá. Entonces. Paulina me interrumpió, mirando nerviosamente hacia la entrada, como si esperara que la policía de la moda viniera a arrestarme. Si no quieres dinero, entonces vete. Nos estás avergonzando. El gerente nos está mirando. ¡Qué oso! Van a pensar que te conocemos. Miré de reojo hacia la barra. Don Gustavo, el gerente general, estaba allí, de pie en la penumbra, impecable en su traje negro. Sus ojos se cruzaron con los míos. Hizo un micromovimiento, un gesto casi imperceptible de inclinarse, esperando mi señal. Su mano estaba cerca del teléfono. Podría haberlo llamado. Podría haber hecho que los echaran en ese mismo instante por insultar a la dueña. Pero no. Eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido. La venganza es un plato que se sirve frío, pero en México, a veces se sirve con una botella de mezcal muy caro. Está bien, dije, forzando una sonrisa humilde, bajando la cabeza como la hija obediente y fracasada que ellos creían que era. No quiero arruinar su noche perfecta. Disfruten la cena. Dicen que la comida aquí es inolvidable. Pues ya vete, dijo mi madre, volviendo su atención al menú y dándome la espalda. Y por favor, sal por la puerta de servicio. No quiero que mis amigas del club te vean cruzando el lobby con esas botas llenas de lodo. Di media vuelta. Mis botas hicieron un sonido pesado, tut-tut, sobre el piso de madera pulida mientras me alejaba. Pobre diabla, escuché susurrar a mi padre a mis espaldas, creyendo que ya no podía oírlo. Tiró un futuro brillante a la basura para revolcarse en la tierra. Nunca va a llegar a nada. Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi chamarra hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No tienen ni idea, pensé. No saben que están sentados en una mesa que yo diseñé, bebiendo vino que yo importé, bajo un techo que yo pagué. Caminé hacia el pasillo que llevaba a la cocina, pero no me fui. Me quedé en la sombra, observando. La función apenas comenzaba, y yo tenía el mejor asiento de la casa. Ese desprecio que acababa de recibir no era nuevo. No era un accidente de una noche. Era una herida que llevaba abierta y supurando durante 7 años. Mientras los veía desde la oscuridad del pasillo, riéndose y pidiendo las cartas con esa arrogancia característica, mi mente viajó de golpe, arrastrada por la fuerza de la memoria, a la noche en que dejé de ser Mireya, la hija del abogado, para convertirme en Mireya, la vergüenza de la familia. Fue una noche buena. La peor de mi vida. Yo tenía 25 años. Era una estudiante de Derecho en la UNAM, con buenas calificaciones, un novio aceptable según los estándares de mi madre, y un futuro trazado con regla y compás por mi padre. Pero por dentro, me estaba muriendo. Odiaba las leyes. Odiaba la hipocresía de los juzgados, el olor a papel viejo y a mentiras burocráticas. Odiaba la vida gris que mi padre había planeado para mí desde antes de que yo naciera. Lo que yo amaba era la tierra. Había pasado los veranos en Oaxaca con mi abuela materna, una mujer a la que mi padre escondía y de la que apenas hablábamos porque era demasiado indígena, demasiado de pueblo. Con ella aprendí los secretos del agave. Me enamoré del proceso lento, brutal y mágico de hacer mezcal.
Me enamoré de cómo una planta podía resistir la sequía y el sol abrasador durante 10 años para regalar su alma en forma de líquido. Esa noche, durante la cena de Navidad, con el pavo trinchado en la mesa y villancicos sonando de fondo, cometí el error de ser honesta. Voy a dejar la carrera, dije. Mi voz temblaba, pero mis manos estaban firmes sobre el mantel bordado. El sonido de los cubiertos se detuvo. El silencio fue absoluto. ¿Qué dijiste?, preguntó mi padre, bajando su copa de vino lentamente. Que no voy a terminar la carrera de Derecho. Me falta un año, pero no puedo más. Me voy a ir a Santiago Matatlán. Quiero aprender a ser maestra mezcalera. Quiero producir mi propio mezcal. Mi madre soltó una risita nerviosa, mirando a Paulina. Ay, Mireya, qué bromas tan pesadas haces. Ya te afectó el ponche. No es una broma, mamá. Ya compré mi boleto de autobús. Me voy mañana. Fue entonces cuando mi padre estalló. No fue una explosión de gritos inmediata, fue algo peor. Se levantó, rojo de ira contenida, con las venas del cuello marcadas como cuerdas a punto de romperse. Caminó hacia mí y me arrancó el plato de comida de enfrente. ¿Vas a dejar de ser abogada, para convertirte en una borracha?, preguntó, escupiendo las palabras. ¿Para ser una campesina mugrosa? Es arte, papá. Es cultura. El mezcal es el alma de México, traté de defender mi pasión, con lágrimas en los ojos. Y es un negocio honesto. Es trabajo de indios. Rugió él, golpeando la mesa con el puño. Las copas de cristal tintinearon con miedo. Esa frase se me grabó a fuego en el alma. Trabajo de indios. Como si eso fuera un insulto. Como si mis raíces, la sangre de su propia esposa, fueran una enfermedad. Yo trabajé toda mi vida para sacarlos de la pobreza. Para que tuvieran un apellido respetable en la ciudad. ¿Y tú quieres volver atrás? ¿Quieres revolcarte en el lodo con los animales? Héctor, por favor, intentó intervenir mi madre, pero él la calló con una mirada. Tú te callas, Lourdes. Esto es tu culpa por dejarla ir con tu madre esos veranos. La llenaron de ideas estúpidas. Luego, se volvió hacia mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Podía oler el vino caro en su aliento. Si cruzas esa puerta para irte a Oaxaca a jugar a la granjera, te olvidas de que tienes padre. No vas a ver un solo peso mío. No vas a heredar nada. Te voy a desheredar mañana mismo. Para mí, estás muerta. ¿Me oyes? Muerta. Corrí a mi habitación llorando, intentando meter mis cosas en una maleta vieja. Pero él me siguió. Entró como un huracán. Agarró mis libros de leyes, mis códigos civiles, y los empezó a tirar al suelo. Luego vio mi pequeña caja de notas sobre fermentación y mis muestras de agave seco. Abrió la ventana y las tiró a la calle. A la lluvia fría de diciembre. «Lárgate», gritó. Si tanto te gusta la calle, ahí es donde perteneces. Me echaron de mi propia casa en Nochebuena. Mi madre lloraba en el pasillo, pero no hizo nada para detenerme. Solo me dijo, pídele perdón, Mireya. Di que te equivocaste. No nos hagas pasar esta vergüenza con los vecinos. Paulina ni siquiera salió de su cuarto. Estaba enviando mensajes de texto, probablemente contándole el drama a sus amigas en tiempo real. Salí a la calle con una mochila y el corazón roto. Caminé bajo la lluvia hasta la esquina, sintiendo que mi vida había terminado. Pero entonces, un coche se detuvo junto a mí. La ventanilla bajó. Era mi tía Rosario, la hermana de mi madre. La única en la familia que nunca nos había juzgado, pero que siempre había vivido a la sombra de la personalidad dominante de mi madre. Sube, rápido, me dijo. Me llevó a la terminal de autobuses. Antes de que me bajara, me puso un sobregrueso en la mano. Tómalo, mi niña, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Son mis ahorros de años.
Tu tío me mataría si supiera que saqué esto del banco, pero, creo en ti. Tienes el mismo fuego que tenía tu abuela en los ojos. No dejes que te apaguen. Vete y demuéstrales quién eres. Había 50,000 pesos en ese sobre. 50,000 pesos que olían a sacrificio y amor clandestino. Con ese dinero compré mis primeras plantas de tobalá silvestre. Con ese dinero comí tortillas con sal durante 3 años. Con ese dinero construí los cimientos de lo que hoy es un imperio gastronómico. Pero ellos, los que estaban sentados en la mesa 4 bebiendo vino y riéndose, no sabían nada de eso. Para ellos, yo seguía siendo la hija que se perdió en el monte. La oveja negra. La naca. Desde la oscuridad del pasillo, me sequé una lágrima solitaria que se había escapado. Ya no era tristeza. Era combustible. Volví al presente. El dolor del recuerdo se transformó en algo más frío, más calculado. Era una armadura que me había forjado yo misma, capa por capa, año tras año. Vi cómo Mateo, uno de mis mejores sommeliers, se acercaba a su mesa. Mateo era un joven brillante de Oaxaca a quien yo había becado para estudiar enología. Conocía mi historia. Sabía quiénes eran ellos. Lo vi tensarse al acercarse, pero mantuvo su profesionalismo impecable. Buenas noches, señores, dijo Mateo con una elegancia que mi padre envidiaría. Bienvenidos a Raíces y Fuego. ¿Les gustaría comenzar con un aperitivo? Tenemos una selección especial de mezcales silvestres de la reserva de la casa. Mi padre, queriendo impresionar a Julián y demostrar que todavía tenía poder adquisitivo, aunque yo sabía, gracias a la investigación que hice para comprar su deuda, que sus tarjetas de crédito estaban al límite, asintió con una arrogancia insoportable. Se aflojó el nudo de la corbata como si fuera el dueño del lugar. Por supuesto, dijo, alzando la barbilla. Pero no me traigas cualquier cosa. No queremos esos mezcales comerciales que venden en el supermercado para turistas. Tráenos lo mejor que tengas. Queremos algo exclusivo. Algo que grite, clase. Algo que mi hija la granjera ni siquiera sabría pronunciar. Paulina soltó una risita cruel. Ay, papá, qué malo eres. Pobre Mirella. Seguro ella cree que el Tonayán es alta cocina. Mateo dudó un segundo. Sus ojos buscaron la oscuridad del pasillo donde él sabía que yo estaba observando. Le hice una señal casi imperceptible con la cabeza. Un ligero asentimiento. Hazlo. Dales lo que piden. Mateo tragó saliva y volvió a sonreír a la mesa. Entendido, señor. Tenemos una botella muy rara en la cava. Es un tobalá ancestral, destilado en olla de barro, una edición limitada de la casa Alma Negra. Solo se produjeron 50 botellas este año. Su perfil de sabor es complejo, doloroso y triunfante. ¿Precio? Preguntó Julián, intentando parecer despreocupado, aunque vi cómo sus ojos se movían nerviosamente. 20,000 pesos la botella, caballero. Hubo un silencio breve en la mesa. 20,000 pesos. Eso era más de lo que mi padre ganaba en un mes de pensión. Vi a mi madre palidecer ligeramente bajo su maquillaje. Pero el orgullo de mi padre era más grande que su billetera. No podía echarse atrás frente a su futuro yerno rico. Perfecto. Exclamó mi padre, golpeando la mesa con la palma abierta. Eso es lo que buscamos. Tráela. Hoy celebramos. Y quiero demostrarle a Julián cómo vive la familia Carvajal. Que sepa que se casa con la realeza, no con la plebe. Casi me río en voz alta, una risa amarga y oscura. Alma Negra. Ese era el nombre que le puse a mi primera marca. Alma Negra, porque así me sentía cuando la creé, quemada, oscura, sola. Ese líquido que estaban a punto de pedir no era solo alcohol. Era mi sudor. Eran las noches que pasé durmiendo en el suelo de tierra junto al horno para cuidar que el fuego no se apagara. Eran mis manos sangrando por cortar las pencas del maguey bajo el sol abrasador. Mateo trajo la botella. Era una obra de arte,
Vidrio negro soplado a mano, con una etiqueta minimalista con letras doradas que yo misma había diseñado en una servilleta hacía 5 años. Sirvió el líquido cristalino en las copitas tradicionales de veladora, con rodajas de naranja y sal de gusano a un lado. Mi padre tomó la copa. La levantó a la luz, admirando las perlas que se formaban en la superficie. La olió con una pretensión de experto que me dio náuseas, cerrando los ojos y moviendo la cabeza como si estuviera escuchando una sinfonía. Ah. Suspiró. ¿Huelen eso? Notas de madera, tierra, agave puro. Exquisito. Dio un sorbo y chasqueó la lengua. Ven. Esto es calidad. Esto es sofisticación. Nada que ver con esa porquería corriente que debe estar haciendo tu hermana en algún pueblo olvidado de Dios. Seguro el mezcal de Mireya sabe a gasolina y desesperación. Paulina probó el suyo, hizo una mueca al sentir el grado alcohólico, pero rápidamente fingió que le encantaba. Tienes razón, papi. Esto sabe a éxito. Pobre Mireya. Qué triste que no tenga el paladar, ni la educación, para apreciar algo así. Ella pertenece al lodo, nosotros pertenecemos a esto. Julián levantó su copa, sonriendo con suficiencia. Propongo un brindis. Por Paulina. Por nuestra boda. Y por no terminar como la tía Naka, Mireya. Salud. Salud. Respondieron todos a coro. El sonido del cristal clink resonó en el restaurante como una campana fúnebre. Bebieron mi trabajo. Bebieron mi sufrimiento. Bebieron mi éxito, y lo usaron como combustible para burlarse de mí. Fue en ese preciso momento, viendo cómo el líquido bajaba por la garganta de mi padre, que la última gota de duda desapareció de mi sistema. Había considerado, por un breve segundo de debilidad sentimental, pagarles la cena anónimamente, dejar una nota y desaparecer. Pero no. Ese brindis selló su destino. No solo querían excluirme. Querían borrarme. Necesitaban creer que yo era un fracaso para sentirse bien con sus propias vidas vacías y endeudadas. Necesitaban mi pobreza para validar su riqueza falsa. Saqué mi teléfono del bolsillo, mis dedos manchados de carbón deslizándose sobre la pantalla brillante. Escribí un mensaje a don Gustavo. Activa el protocolo 1. Y diles a los chefs que preparen el plato especial. Voy a mi oficina a cambiarme. Guardé el teléfono. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, alejándome de la escena. Ya no sentía vergüenza por mis botas sucias. Ahora, cada paso pesado que daba resonaba en mi cabeza como una cuenta regresiva. La cena apenas comenzaba. Y les aseguro que el postre iba a ser muy difícil de tragar. Mientras caminaba hacia la parte trasera del restaurante, cruzando la cocina llena de vapor y gritos de oído, chef, mi mente no estaba en el lujo de Polanco. Estaba de vuelta en el barro. Estaba de vuelta en los 1000 días que me tomó llegar hasta aquí. La gente piensa que hacer mezcal es romántico. Ven las fotos en Instagram de los campos de agave azul bajo el atardecer y piensan que es poesía. No lo es. Es una guerra. Es una pelea física y brutal contra la naturaleza. Cuando llegué a Oaxaca hace 7 años, con los 50,000 pesos de mi tía Rosario quemándome en el bolsillo, nadie me quería rentar tierras. Una mujer de la ciudad. Una fresa de la capital quiere sembrar maguey, se burlaban los ejidatarios. Vete a tu casa, niña. Aquí te vas a romper las uñas. Pero no me fui. Renté una parcela de tierra casi estéril en una ladera empinada que nadie quería. Vivía en una choza de lámina que se convertía en un horno durante el día y en un congelador por la noche. No había baño, solo un agujero en la tierra. No había agua caliente. Recuerdo la primera vez que tuve que cortar una piña de agave. La herramienta, la coa, pesaba 1 tonelada. Mis manos, suaves por años de escribir en teclados y pasar páginas de libros de derecho, se llenaron de ampollas en la primera hora. Para el mediodía, las ampollas se habían reventado y sangraban sobre el mango de madera. Lloré.
Claro que lloré. Lloré de dolor, de agotamiento y de una soledad tan profunda que sentía que me comía los huesos. Miraba mi teléfono por las noches, esperando un mensaje de mi mamá, un texto de mi hermana preguntando si estaba viva. Nada. Solo veía sus fotos en Facebook, vacaciones en Cancún, cenas, fiestas. Ellos seguían su vida perfecta como si yo nunca hubiera existido. Me convertí en un fantasma para ellos, así que decidí convertirme en un monstruo de trabajo para mí misma. Aprendí a respetar el maguey. Aprendí que la planta tobalá tarda 12 años en madurar. 12 años acumulando azúcar y energía bajo el sol implacable, solo para morir en el momento en que se cosecha. Entendí que yo era como esa planta. Tenía que resistir la sequía. Tenía que acumular fuerza en silencio. Los hombres del pueblo empezaron a respetarme no cuando les pagué, sino cuando me vieron cargar las piñas de 50 kilos en mi espalda, subiendo la colina junto a los burros. Cuando me vieron dormir junto al horno de piedra durante 3 días seguidos para controlar la temperatura de la cocción, con la cara negra de hollín y los ojos rojos por el humo. La patrona tiene manos de hombre y corazón de maguey, empezaron a decir. Fueron años de comer frijoles, de remendar mi ropa, de reinvertir cada centavo. Hubo una temporada en que una plaga destruyó la mitad de mi cosecha. Me quedé sin dinero para pagar a los peones. Les ofrecí pagarles con la poca producción que salváramos o que se fueran. Se quedaron. Todos se quedaron. Porque vieron que yo trabajaba más duro que cualquiera de ellos. Ese fue mi verdadero máster. No en Harvard, no en la UNAM. Mi maestría fue en el barro de Matatlán. Y mientras mi familia en la Ciudad de México gastaba dinero que no tenía para mantener las apariencias, yo estaba construyendo algo real. Algo tangible. Algo que sabía a tierra, a humo y a victoria. Llegué a la puerta de mi oficina privada, escondida detrás de la bodega de vinos. Puse mi mano en el lector biométrico. La puerta se abrió con un suave clic. El aire acondicionado me golpeó, fresco y limpio. Entré. Esta era mi otra realidad. Un despacho moderno, con paredes de cristal, ahora polarizadas para que nadie viera hacia adentro, una computadora de última generación, y en la pared, enmarcado, no mi título de abogada, que nunca obtuve, sino mi certificado de maestra mezcalera y la primera etiqueta de alma negra manchada de mezcal. Miré mis manos. Ya no sangraban, pero estaban ásperas. Tenía callos duros en las palmas que ninguna crema cara podría suavizar. Eran mis medallas. Me quité la chamarra de mezclilla sucia y la dejé caer al suelo, sobre una alfombra persa. Era hora de dejar de ser la trabajadora y empezar a ser la dueña. Era hora de quitarme la piel de cordero y mostrar los dientes de lobo. Mientras me desabotonaba la camisa de trabajo, mi mirada se posó en una pequeña fotografía en blanco y negro sobre mi escritorio. Era la Torre Eiffel, pero tomada desde un ángulo extraño, desde abajo, borrosa. Esa foto marcaba el punto de inflexión. El momento en que mi vida dejó de ser solo supervivencia y se convirtió en conquista. Sucedió hace 3 años. Había logrado embotellar mi primer lote, perfecto. Lo llamé Lágrimas de la Tierra. Sabía que era bueno, pero en México, sin un apellido famoso o conexiones políticas, es difícil entrar en las grandes ligas. Así que hice una locura. Gasté mis últimos ahorros en un boleto de avión a París, a una feria internacional de destilados. No tenía dinero para un stand. Llevaba las botellas en mi maleta documentada, envueltas en mi ropa sucia. Me colé en el evento. Literalmente. Entré por la puerta de proveedores cargando una caja, fingiendo ser del personal de limpieza, y logré llegar a la mesa de Jean-Paul Gaultier, no el diseñador, sino el crítico de destilados más temido de Europa. Esperé a que él estuviera solo. Me acerqué, temblando, y serví un vaso. Pruébelo, le dije en mi mal francés. No tiene etiqueta. No tiene marketing. Solo tiene verdad. Él me miró con escepticismo, un hombre que había probado coñacs de 100 años y whiskies de reyes. Tomó el vaso, lo olió, y su expresión cambió. Dio un sorbo.
Cerró los ojos. Y cuando los abrió, vi algo que nunca olvidaré, tenía los ojos húmedos. «C'est magnifique», susurró. «Sabe a dolor. Y a redención». «¿Cómo se llama esto?» «Se llama mezcal», dije yo. Y lo hice yo. Esa tarde, firmé mi primer contrato de exportación. 100.000 euros. Un anticipo. Podría haber llamado a mi casa ese día. Podría haberles gritado, «Miren. Lo logré. Soy rica». Pero no lo hice. Sabía lo que pasaría. Mi padre aparecería con sus deudas de juego. Mi madre querría remodelar la casa. Paulina querría un coche nuevo. Se comerían mi éxito como termitas hasta dejarme vacía otra vez. Así que tomé una decisión. Creé una estructura legal compleja. Corporativo M. Un nombre aburrido, sin rostro. Mis restaurantes, mis tierras, mis marcas, todo estaba a nombre de esa empresa. Yo solo figuraba como una consultora externa en los papeles públicos. Nadie sabía que Mireia Carvajal era la dueña de la cadena de restaurantes más exitosa del país. Para el mundo, yo seguía siendo la oveja negra desaparecida. Para mi familia, yo era un misterio decepcionante. Me acerqué al lavabo de mármol de mi baño privado. Abrí el grifo. El agua caliente salió al instante. Me lavé la cara, quitándome el hollín, el polvo, el cansancio. El agua gris se fue por el desagüe. Me miré al espejo. Mis ojos brillaban. No con lágrimas, sino con anticipación. Abrí mi armario secreto. Allí no había ropa de trabajo. Había trajes de diseñador, hechos a medida. Saqué un blazer negro de corte impecable, una camisa de seda blanca y unos pantalones de vestir. Me vestí lentamente, disfrutando de la textura de la tela cara sobre mi piel curtida. Pero cuando llegué a los zapatos, me detuve. Tenía unos tacones Louboutin allí, esperando. Brillantes, rojos, poderosos. Miré mis botas Red Wing viejas, sucias, tiradas en la esquina. Sonreí. No. Hoy no. Me volví a poner las botas viejas. Me puse el traje de 100.000 pesos, el blazer italiano, la camisa de seda, y mis botas de trabajo llenas de barro seco. Esa era mi declaración de guerra. Iba a caminar hacia su mesa vestida de poder, pero calzada con mi realidad. Iba a obligarlos a mirar esas botas y entender que todo lo que estaban viendo se había construido sobre ese cuero gastado. Sonó mi celular. Era un mensaje de voz de mi madre. Lo había enviado desde la mesa, hacía apenas 2 minutos. Lo reproduje. Mireia, por favor, no vuelvas a salir. Ya le dijimos a los Ramírez que te fuiste porque te sentías enferma. No nos avergüences más. Y si de verdad trabajas ahí, ¿podrías decirle a alguien que nos aplique un descuento? Tu padre olvidó, bueno, ya sabes cómo son las tarjetas. Haz algo útil por una vez en tu vida. El mensaje terminó. Cerré los ojos y respiré hondo. Oh, mamá, susurré al espejo. Voy a hacer algo muy útil. Les voy a enseñar la lección más cara de sus vidas. Salí de la oficina. Don Gustavo me esperaba afuera con el protocolo listo. ¿Lista, patrona?, preguntó. Lista, Gustavo. Vamos a servir el postre. Antes de regresar a la mesa para el gran final, decidí hacer una última parada. Me deslicé por un pasillo lateral que tenía vista directa al comedor, oculto tras unos paneles decorativos de madera. Quería escuchar un poco más. Quería estar absolutamente segura de que no quedaba ni un rastro de humanidad en ellos que mereciera mi piedad. La cena había avanzado. La botella de alma negra estaba a la mitad. El alcohol había soltado las lenguas. La verdad es que me preocupa la boda, decía Paulina, masticando un trozo de pato confitado. Quiero que sea aquí, en este restaurante. Es el único lugar digno.
Pero dicen que la lista de espera es de 1 año. No te preocupes, mi princesa, dijo mi padre, con la voz pastosa. Conozco gente. Moveré hilos. El dueño debe ser alguien razonable. Un hombre de negocios. Me entenderá. Oye, suegro, intervino Julián, limpiándose la grasa de los labios. Y hablando de la boda, ¿qué vamos a hacer con, ya sabe, con la hermana? ¿La vamos a invitar? Hubo una pausa. Mi madre dejó los cubiertos. Tenemos que invitarla, por el que dirán, dijo ella con resignación. No podemos explicar por qué falta una hija. Pero, bajó la voz, conspiratoria, se me ocurrió una idea brillante. ¿Cuál, ma? Preguntó Paulina. Mireya dijo que trabajaba aquí, ¿no? Probablemente limpia o ayuda en la cocina. Bueno, podemos decirle que, como regalo de bodas para su hermana, trabaje como mesera personal en la fiesta. Así estará ocupada, llevará uniforme, no podrá hablar con los invitados, y nos ahorramos contratar a alguien extra. Además, le servirá para sentirse útil. Parte de la familia. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Querían que fuera su sirvienta. En la boda de mi hermana. No me querían como invitada. Me querían como mano de obra gratuita. Querían humillarme poniéndome un uniforme y haciéndome servirles champán mientras ellos celebraban. Es perfecto. Rió Paulina, aplaudiendo. Así no tengo que preocuparme de que lleve esas botas horribles. Y Julián, tú podrías darle una buena propina si no tira las copas. Julián soltó una carcajada ruidosa. Seguro. Le daré unos 500 pesos. Para que se compre jabón. Aprobado, dijo mi padre, levantando su copa. Es una solución elegante para un problema vergonzoso. Brindemos por la creatividad de tu madre. Esa fue la gota. No, no fue una gota. Fue una presa rompiéndose. Toda la tristeza que me quedaba, toda la nostalgia por la familia que alguna vez tuve, se evaporó. En su lugar, quedó una claridad cristalina. No eran mi familia. Eran parásitos. Eran personas crueles, vacías, que se alimentaban de la apariencia y de pisotear a cualquiera que no encajara en su foto perfecta. Me ajusté el blazer. Me alisé el cabello. Miré a don Gustavo, que estaba a mi lado, pálido de rabia. Él también había escuchado. Don Gustavo, dije, con voz de acero. Dígame, señora. Traiga los documentos. Los originales. Y traiga el datáfono. ¿Va a cobrarles? Les voy a cobrar todo. Hasta el último centavo. Hasta el último insulto. Vamos. Salí de mi escondite. Esta vez, no entré caminando con la cabeza baja. Entré como la dueña. Mis botas resonaban, pero ahora el sonido era diferente. Era el sonido de un ejército de una sola mujer marchando hacia la victoria. Los meseros se apartaban a mi paso, inclinando la cabeza respetuosamente. Buenas noches, patrona, murmuraban. Llegué a la mesa 4. La conversación se detuvo. Al principio, no me reconocieron. Vieron el traje caro, la postura erguida, la autoridad que emanaba. Por un segundo, mi padre pensó que era alguna celebridad o una socia del restaurante. Luego, vieron las botas. Y luego, vieron mi cara. ¿Mireya? Preguntó Paulina, confundida, con un trozo de pan a medio camino de su boca. ¿Qué traes puesto? ¿De quién robaste esa ropa? Robar. Sonreí. Una sonrisa depredadora. No, Paulina. Yo no necesito robar. A diferencia de ustedes, yo pago mis cuentas. ¿De qué estás hablando? Ladró mi padre, intentando recuperar el control. Siéntate y deja de hacer el ridículo disfrazada de ejecutiva. O mejor, vete a la cocina a lavar los platos como dijo tu madre. Oh,
voy a ir a la cocina, papá. Pero no a lavar platos. Hice una señal con la mano. De las sombras surgieron 6 meseros, liderados por don Gustavo. Rodearon la mesa. No traían comida. Traían una carpeta de cuero y una botella de agua mineral. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, asustada. Don Gustavo dio un paso adelante. Ignoró completamente a mi padre, a quien había estado sirviendo toda la noche. Se giró hacia mí, frente a todo el restaurante, hizo una reverencia profunda, de 90 grados. Bienvenida a su casa, dueña, dijo Gustavo con voz potente y clara. Maestra mezcalera Mireya Carvajal. Todo está listo para su inspección. El tiempo se detuvo en la mesa 4. La boca de mi padre se abrió, pero no salió ningún sonido. Paulina dejó caer el pan. Julián se quedó petrificado con la copa en la mano. ¿Dueña?, susurró mi madre, como si la palabra fuera un idioma extranjero. Sí, mamá, dije, apoyando mis manos sobre la mesa, inclinándome hacia ellos para que pudieran ver bien la calidad de la tela de mi saco. Dueña. De este restaurante. De los otros 4 en la ciudad. De la marca de mezcal que se están bebiendo. Y de muchas cosas más. La incredulidad es algo fascinante de observar. Pasa por etapas. Primero es la negación, luego la confusión, y finalmente, el terror puro. Mi familia estaba atrapada entre la etapa 1 y la 2. ¿Dueña?, repitió mi padre, soltando una risa nerviosa y forzada. Muy buena broma, Mireya. ¿Cuánto le pagaste a este tipo para que dijera eso? ¿100 pesos? Por favor, deja de jugar. Es patético. Tú no podrías ser dueña ni de un puesto de limonada. No respondí. Simplemente extendí la mano y don Gustavo depositó la carpeta de cuero en mi palma. La abrí con calma. Saqué un documento legal con sellos oficiales y lo deslicé sobre la mesa, empujando suavemente la botella de Alma Negra hacia un lado. Acta constitutiva de Grupo Gastronómico Raíces, Sociedad Anónima, leí en voz alta. Accionista mayoritaria y representante legal única, Mireya Carvajal. Mi padre agarró el papel. Sus manos temblaban tanto que el papel vibraba. Sus ojos de abogado escanearon el documento buscando la falsificación, el error, la mentira. Pero no había ninguna. Era real. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándolo de un tono gris cenizo. No. No puede ser, balbuceó. Esto requiere capital. Millones. ¿De dónde sacaste? Del barro, papá, dije suavemente. De ese trabajo de indios del que tanto te burlaste. Mientras tú jugabas al golf y vivías de apariencias, yo estaba creando la marca de mezcal más premiada de la última década. Esa botella que te estás bebiendo, Alma Negra, es mía. Yo la destilé. Yo la diseñé. Y gracias a Dios, el mundo tiene mejor gusto que tú. Paulina agarró la botella y miró la contraetiqueta. Producido y embotellado bajo la supervisión de la maestra Mireya C. Soltó la botella como si quemara. Nos diste a beber tú, tu cosa. Chilló, limpiándose la boca. Nos engañaste. Ustedes pidieron lo mejor, respondí, encogiéndome de hombros. Y yo les di lo mejor. Que ustedes no sepan quién soy, no significa que el mundo tampoco lo sepa. Mi madre miraba de mí al gerente, y del gerente al documento. Su cerebro estaba tratando de recalcular mi valor en tiempo real. Podía ver los engranajes girando. Mireya tiene dinero. Mireya es rica. Mireya es aceptable. Hija, empezó a decir, su voz cambiando instantáneamente de tono. Ya no era el tono de regaño, era ese tono dulce y empalagoso que usaba cuando quería pedir un favor. Pero, ¿por qué no nos dijiste? Esto es maravilloso. Siempre supe que tenías talento. Héctor, mira lo que ha logrado nuestra niña. ¿Nuestra niña? La corté en seco.
Hace 5 minutos yo era una vergüenza. Hace 5 minutos querían que fuera la sirvienta en la boda de Paulina. ¿Ahora soy su niña? Estábamos bromeando, tontita, dijo Paulina, intentando sonreír, aunque sus ojos estaban llenos de pánico. Ya sabes cómo somos. Es nuestro humor. Oye, entonces, si eres la dueña, ¿eso significa que la boda puede ser aquí? Sería increíble. Podríamos poner en las invitaciones, propiedad de la hermana de la novia. Me reí. Fue una risa genuina, porque la audacia de esta gente no tenía límites. No, Paulina. No habrá boda aquí. ¿Por qué no? Preguntó Julián, que había estado extrañamente callado, haciendo sus propios cálculos matemáticos. Somos familia. Deberías apoyarnos. Porque mi restaurante tiene un estándar de calidad, Julián. Y ustedes, miré a cada uno de ellos a los ojos, ustedes bajan el nivel del lugar. La clase no se compra con trajes italianos ni con apellidos compuestos. La clase se demuestra en cómo tratas a la persona que te sirve la comida. Y ustedes han demostrado ser muy corrientes. Mireya. Gritó mi padre, recuperando su voz de autoridad. No le hables así a tu familia. Soy tu padre. Te exijo respeto. Y te exijo que me expliques por qué nos ocultaste esto. Tenemos deudas. Tu madre necesita cosas. Podrías habernos ayudado. Ahí estaba. La verdad. No les importaba mi logro. Les importaba mi dinero. Les importaba lo que podían sacar de mí. Les oculté esto porque los conozco, dije. Sabía que si sabían que tenía un peso, vendrían a quitármelo. Sabía que tratarían de controlar mi negocio, de meter sus narices, de avergonzarse de mis métodos mientras gastaban mis ganancias. Me puse de pie. Mi sombra cayó sobre la mesa. Pero no se preocupen. Ya no les oculto nada. De hecho, tengo una sorpresa más para ustedes. Hice otra señal a don Gustavo. Él sacó una segunda carpeta. Esta era roja. ¿Qué es eso? Preguntó mi madre, con un hilo de voz. Esto, mamá, es la realidad. El ambiente en el restaurante había cambiado. Los comensales cercanos habían dejado de comer. El drama en la mesa 4 era mucho más interesante que cualquier plato del menú. Podía sentir sus miradas, pero esta vez eran de asombro, no de desprecio. Veían a la mujer con botas de trabajo y traje de poder dominando a la familia de etiqueta. Tomé la carpeta roja y la abrí lentamente. Papá, dije, sé que estás en la ruina. Héctor se puso rígido. Eso es mentira. Son calumnias. No mientas. Sé que hipotecaste la casa de Lomas de Chapultepec hace 2 años para pagar tus deudas de juego y los viajes de Paulina. Sé que dejaste de pagar la hipoteca hace 6 meses. Sé que el banco inició el proceso de embargo la semana pasada. Mi madre soltó un gemido y se llevó las manos a la boca. ¿Héctor? ¿Es verdad? ¿Me dijiste que todo estaba bien? Es un problema de flujo de efectivo temporal. Gritó él, sudando. Iba a arreglarlo. No, no ibas a arreglarlo, dije. El banco iba a sacarlos a la calle el próximo lunes. Iban a poner los muebles en la acera. Imagínate eso, mamá. Tus vecinas del club viéndote salir con tus maletas. Lourdes empezó a llorar, un llanto real, de terror social. Pero, continué, suavizando la voz falsamente. Como soy una buena hija, intervine. Los ojos de mi padre se iluminaron con una esperanza patética. ¿Pagaste la deuda? ¿Nos salvaste? Oh, hija. Sabía que en el fondo eras buena. Gracias, gracias. Esto lo cambia todo. No exactamente, papá. No pagué la deuda para borrarla. Saqué el documento final. Compré la deuda. El silencio volvió a caer.
Más pesado que antes. ¿Qué significa eso? Preguntó Julián, retrocediendo en su silla. Significa que ya no le deben al banco, dije, sonriendo. Me deben a mí. Mi empresa, Inversiones M, adquirió la cartera vencida de su propiedad. Legalmente, soy la dueña de la casa donde viven. Soy su casera. Mi padre se derrumbó en la silla. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Tú eres dueña de mi casa. De mi casa, papá. Y tengo malas noticias. Tengo planes para esa propiedad. La ubicación es perfecta para una cava de maduración y una boutique de vinos. Necesito el espacio. ¿Nos vas a echar? Preguntó Paulina, con la voz quebrada. ¿A tu propia familia? ¿A la calle? Les doy 30 días, dije fríamente. Es más de lo que ustedes me dieron a mí. ¿Recuerdan esa Nochebuena? Me dieron 5 minutos para empacar. Yo les doy un mes. Creo que soy muy generosa. Eres un monstruo. Gritó mi madre. Soy tu madre. Te di la vida. Y tú me la quitaste cuando me echaste como a un perro, respondí. Me dijiste que pidiera perdón por ser quien soy. Bueno, mamá, aquí estoy. Soy Mireya. Soy mezcalera. Y soy la persona que tiene las llaves de tu destino. Don Gustavo dio un paso adelante con el datáfono, la terminal de pago, en la mano. Disculpe la interrupción, patrona, dijo Gustavo. Pero tenemos el asunto de la cuenta de esta noche. Miré el ticket. 52,000 pesos, leí. Vaya. Se dieron un buen banquete. Mi padre se tocó los bolsillos, buscando una cartera que sabía que no tenía fondos suficientes. Yo invito, dije, tomando el ticket. Esta cena corre por mi cuenta. Considérenlo mi regalo de despedida. La última cena. Puse mi tarjeta negra Centurión sobre la terminal. Aprobada. Pero, levanté un dedo, hay una condición. ¿Cuál? Preguntó Julián. Quiero que se vayan. Ahora. La expulsión no fue con gritos ni con guardias de seguridad arrastrándolos. Fue mucho más humillante. Fue la expulsión de la dignidad. Levántense, dije. No fue una petición. Fue una orden. Mi padre fue el primero. Se puso de pie tambaleándose, apoyándose en la mesa como un anciano. Había perdido toda su arrogancia. Su traje italiano parecía de repente un disfraz barato. Me miró, y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. No miedo a la pobreza, sino miedo a mí. Se dio cuenta de que la hija a la que había llamado, fracasada, lo había superado en absolutamente todo. Mireya, intentó decir algo, tal vez una disculpa, tal vez una súplica. No, papá. No digas nada. Cualquier cosa que digas ahora va a sonar a interés. Ahórrate la humillación. Mi madre se levantó secándose las lágrimas, tratando de recomponer su maquillaje corrido. ¿A dónde iremos? Sollozó. ¿Qué le diré a la gente? Diles la verdad, le devolví sus propias palabras de aquella noche. Diles que cosechaste lo que sembraste. Oh, miente. Se te da muy bien mentir, mamá. Inventa que te vas de viaje a Europa. Tienes un mes para inventar la historia que quieras, mientras empacas tus cosas. Paulina se levantó furiosa. Agarró su bolso de marca, probablemente falso. Te odio, me escupió. Eres una resentida. Ojalá te atragantes con tu dinero y tus botas sucias. Y tú, Paulina, dije, ignorando su insulto, lamento informarte que Julián parece estar reconsiderando su futuro. Todos miramos a Julián. El prometido seguía sentado, mirando su teléfono, pálido. Julián, vámonos, dijo Paulina. Sí, claro, dijo él, sin moverse. Oye,
Pau, la verdad es que, mi papá es muy estricto con eso de las finanzas y las familias con problemas legales, creo que necesitamos darnos un tiempo. ¿Qué? Paulina gritó. ¿Me estás cortando? ¿Aquí? Bueno, tu familia acaba de perder su casa y la verdad, esto es mucho drama para mí. Julián se levantó, me miró y asintió con respeto. Un placer, señora Mireya. Felicidades por su éxito. Su mezcal es excelente. Julián salió casi corriendo del restaurante, dejando a Paulina boquiabierta y sola. La riqueza falsa de Julián no soportaba la realidad de la pobreza de Paulina. Era el final perfecto para una farsa perfecta. Paulina rompió a llorar y corrió tras él. Julián. Espera. Mis padres se quedaron ahí, solos, expuestos. Váyanse, repetí. Caminaron hacia la salida. No por la puerta principal triunfal por la que esperaban salir, sino cabizbajos, arrastrando los pies, bajo la mirada de todo el restaurante. Mi madre intentó mantener la cabeza alta, pero era imposible. La derrota le pesaba en los hombros. Cuando la puerta de cristal se cerró tras ellos, el restaurante entero pareció exhalar. El silencio se rompió. Alguien, en una mesa del fondo, comenzó a aplaudir. Lenta y tímidamente al principio. Luego otros se unieron. No aplaudían el drama. Aplaudían la justicia. Miré a don Gustavo. Él me sonrió. ¿Todo bien, patrona? Todo bien, Gustavo. Miré la mesa vacía, con las copas a medio terminar y la botella de alma negra casi vacía. Tira esas copas. Y guarda la botella en mi oficina. Quiero conservarla como recordatorio. ¿Recordatorio de qué? De que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Los días siguientes fueron una tormenta. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de texto kilométricos de mi madre, alternando entre insultos bíblicos y súplicas patéticas. Correos de voz de mi padre tratando de negociar, términos de rendición, como si todavía tuviera alguna carta que jugar. Hija, por favor, recapacita. Tu madre está con depresión. No sale de la cama. Mireya, podemos llegar a un acuerdo. Te pago renta. Pero no nos eches. Maldita ingrata, te vas a ir al infierno por lo que le haces a tus padres. Escuchaba los mensajes mientras caminaba por mis campos de agave en Oaxaca. Había volado de regreso la mañana siguiente de la cena. Necesitaba aire limpio. Necesitaba alejarme del veneno de la ciudad. Aquí, bajo el sol implacable, todo era más simple. El agave no miente. Si lo cuidas, crece. Si lo ignoras, muere. No hay hipocresía en la tierra. Mi tía Rosario vino a visitarme al Palenque, la destilería. Estaba preocupada. ¿Fuiste muy dura con ellos? Preguntó, sentándose en una banca de madera mientras yo supervisaba la molienda. Fui justa, tía. Ellos me quitaron mi hogar una vez. Yo solo estoy recuperando lo que es mío. La casa está a mi nombre legalmente. Lo sé, mi niña. Pero son tus padres. Tú eres mi madre, tía, le dije, tomándole las manos. Tú me diste el dinero cuando nadie daba un peso por mí. Tú me llamaste en mis cumpleaños cuando ellos me habían olvidado. Tú eres mi familia. Le entregué un juego de llaves. ¿Qué es esto? Preguntó. Son las llaves de un departamento en Polanco. Cerca del restaurante. Quiero que te mudes ahí. Quiero que seas la gerente de control de calidad de toda la cadena. Nadie conoce mi mezcal mejor que tú. Y te necesito cerca. Rosario lloró. Lloró como lloró aquella noche bajo la lluvia, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Y sobre la casa de mis padres, continué. No los voy a dejar en la calle. Les conseguí un pequeño departamento en una zona modesta, al otro lado de la ciudad. Pagué la renta por un año. Tienen techo.
Tienen comida. Pero ya no tienen el lujo que usaban para mirar a los demás por encima del hombro. Tendrán que aprender a vivir como la gente a la que despreciaban. Eso es más de lo que merecen, dijo Rosario. Es lección, no venganza. Tienen que aprender que la dignidad no está en la dirección postal, sino en el corazón. Un mes después, regresé a la Ciudad de México para supervisar la mudanza. Llegué a la casa de Lomas de Chapultepec. Había un camión de mudanzas afuera. Entré. La casa estaba llena de cajas. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Sin los muebles ostentosos, sin las alfombras persas, era solo una estructura de cemento fría. Encontré a mi padre en el estudio, empacando sus libros de leyes. Los mismos libros que él valoraba más que a su propia hija. Me vio entrar. No gritó. No se enfadó. Solo bajó la cabeza. Ganaste, dijo suavemente. No se trataba de ganar, papá. No era una competencia. Yo solo quería ser feliz. Y ustedes no me dejaban serlo a mi manera. Yo solo quería lo mejor para ti, dijo, usando la vieja excusa. No quería que sufrieras. La vida en el campo es dura. Sí, es dura. Pero es honesta. Tú querías que fuera abogada para presumir con tus amigos, no para que yo fuera feliz. Querías un trofeo, no una hija. Mi madre entró en la habitación. Estaba demacrada. Sin maquillaje, con el pelo recogido en un chongo desordenado. Se veía vieja. Por primera vez, vi a la mujer detrás de la máscara social. Una mujer asustada, insegura, que había pasado toda su vida tratando de complacer a una sociedad que no le importaba. Mireya, dijo. ¿De verdad nos vas a hacer esto? Ya está hecho, mamá. El camión está esperando. El departamento nuevo está limpio y listo. Es un nuevo comienzo. Sin deudas. Sin mentiras. Quizás allí puedan encontrar algo de paz. Paulina bajó las escaleras cargando una caja. Me miró con rencor, pero no dijo nada. Había aprendido a callar. Julián la había dejado definitivamente y ahora tenía que buscar trabajo por primera vez en su vida. Había escuchado que estaba aplicando para recepcionista. La ironía era deliciosa. Adiós, les dije. Salí de la casa. No miré atrás. Me subí a mi camioneta Ford vieja, mi fiel compañera de batallas. Arranqué el motor. Mientras conducía alejándome de ese barrio de mansiones y cercas eléctricas, sentí una ligereza en el pecho que no había sentido en décadas. La deuda estaba saldada. El pasado estaba cerrado. Esa noche, volví a Raíces y Fuego. Pero no entré al comedor. Subí a la terraza privada en el techo. Desde ahí se veía toda la Ciudad de México, un mar de luces infinitas. Me serví una copa de alma negra. Me quité las botas. Mis pies estaban cansados, pero era un cansancio bueno. Un cansancio propio. Pensé en todo lo que había pasado. Pensé en las noches frías en Oaxaca. Pensé en el desprecio de mi padre. Pensé en la risa cruel de mi hermana. Y luego pensé en mis empleados. En don Gustavo, que me defendió con lealtad. En Mateo. En los gimadores en el campo que me llamaban, patrona, con respeto genuino. Ellos eran mi familia. La familia que uno elige. Miré mis botas tiradas a mi lado. Estaban viejas, rayadas, con barro seco en las costuras. Podría comprarme 1000 pares de zapatos nuevos. Podría comprarme diamantes. Pero esas botas eran lo más valioso que tenía. Porque esas botas me recordaban quién era yo. No era la hija del abogado. No era la dueña rica. Era Mireya. La que habla con el agave. La que convierte el dolor en espíritu. Levanté mi copa hacia las estrellas, que apenas se veían por la contaminación de la ciudad, pero yo sabía que estaban ahí.
Salud, abuela, susurré al viento. Tenías razón. La tierra no traiciona. La sangre sí, pero la tierra nunca. Bebí el mezcal. Quemó mi garganta de esa manera deliciosa que te recuerda que estás vivo. Mañana volvería a Oaxaca. Mañana volvería a ensuciarme las manos. Porque ahí es donde pertenezco. No en palacios de cristal, sino entre el humo y el barro. Y si alguna vez alguien vuelve a preguntarme si creo que pertenezco a su mundo, ya tengo la respuesta. No. Yo no pertenezco a su mundo. Yo construí el mío. Y en mi mundo, todos son bienvenidos, siempre y cuando se limpien los pies antes de entrar y respeten a quien cocina la cena.